Estamos en Subversiones aquí en el aire de la 102.3, la FM de la Universidad Nacional de Córdoba, y estamos como todos los lunes recibiendo aquí en piso a un referente subversivo. Está junto a nosotros Humberto Sosa, que, bueno, entre otras tantas cosas, es director de arte, curador independiente, cronista de artes visuales, y un agitador cultural que ha tenido esta ciudad y con el cual nos hemos cruzado. Gracias, Humberto, por venir. Gracias a vos, Pablo. ¿Cuánto título, no? ¿Cuánto título, no? Bueno, la última vez que nos cruzamos, cuando te busqué que estaba armando una nota por los envíos del señor, ¿te acordás? Ahí creo que nos vimos. Para la Central, recuerdo, Para la Central. Una entrevista larga, interesante. Larga, interesante, que hicimos ahí en un barcito de ahí de enfrente de la Casa Radical. Exacto, ahí. Recuerdo que fue un rescate que salió bien impreso, y para mí lo de la Central fue como la punta, digamos, que empezó estos momentos de rescate de aquellos momentos olvidados o no muy bien trabajados de la historia de Córdoba reciente, ¿no? Después de eso vino quizás el documental de Martín, quizás ahora el libro que está editado y ya está impreso sobre Yo estuve ahí, la historia del rock de Córdoba, y uno que ha editado Unidad Básica, que es una pequeña editorial de acá de Córdoba, el arte contemporáneo, que también cuenta aquellas historias de cuándo nació el arte contemporáneo, y tiene toda esta cuestión, digamos, de buscar los testigos y que ellos opinen, que ellos den la cuestión, ¿no? Esa historia como de buscar a los que estaban ahí, y eso es lo que le da a este momento, sobre todo, con esta cuestión también de las comunicaciones y las redes, de un acceso múltiple por múltiples plataformas a cosas absolutamente accesibles para nosotros, o como una pequeña leyenda que nos contábamos en una reunión casual, como esa vez, ¿no? Claro. Y eso ya es público, no sé, el video está subido a YouTube, esta charla quizás se esté grabando, alguien la replica, están los libros, y esto empieza a tomar tarde para mí, tarde para Córdoba, pero empieza a tomar esa cuestión de asentamiento y interpretación de lo que realmente somos, ¿no? Claro. Dentro de toda esa movida cultural que podemos situar entre los 80 y los 90 en Córdoba, esa resistencia artística, situacionista, hablábamos de muchos adjetivos y conceptos que por ahí se le pueden agregar. Uno de los problemas era justamente, yo veo que sos un tipo que guarda registros, ¿no? Como, a diferencia de hoy, donde por ahí pululan miles de imágenes de un recital, de videitos, de gente que sacó fotos, uno podría hacer como una investigación bien minuciosa de algo, claro, de esos eventos culturales, de esas performances, de esas muestras, de esos recitales, esas fiestas. No quedaba nada más que la vivencia y la experiencia de haber estado ahí, ¿no? Y por ahí algunas cosas como vos guardás acá, que nos trajiste la entrada del 5 de diciembre a las 22 horas en Atenas, donde debutó por primera vez en Córdoba Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Claro, justamente tiene una anécdota esto de un recital clave, ¿no? Porque son esos recitales que estuvo todo el mundo, ¿no? Viste que decían, sí, yo estuve ahí, lo posteás y siempre estuve. Y fueron menos de 100, o sea, 89, 90 personas, fue muy mal publicitado, abrió unas puertas, fue como un gran fracaso, digamos. Y aparte pasó algo, por ejemplo, acabas de leer la fecha, y esta fecha está borrada con marcador y está puesto con un sello la fecha final, que fue el sábado 12, en la Asociación Española. La Asociación Española, claro, yo tenía tanto que era la Asociación Española. Claro, como 86. Claro, 86. Como no llegaban, lo borraron con el marcador y pusieron un sello, porque recién consiguieron el alojamiento, Vía Perro y otros personajes de los legendarios, ¿no? Que fue la primera vez que tocaron Los Redondos acá, sí, claro, y que el Fito Asensio, uno de los personajes claves que los trajo Los Redondos acá, claro, también la otra vez me pasó muy gentilmente la nota que hicieron el Indio, la Poli y Sky en Radio Nacional, por ejemplo, que está en cinta. Que hicimos ahí con la gente de Mama Rock, hicimos una colaboración para bajarlo, digitalizar, eso que estaba en cinta abierta, grabado ahí claro. Pero digo, son hallazgos, ¿no? Hoy, claro, porque no quedaba, no había tampoco como una idea de documentar esto, no se estaba pensando hacia adelante, era como el aquí y ahora del... Claro. Ahí quiero ser crítico un poco con cómo nos construimos nosotros y nos cuidamos entre nosotros. Sobre todo en esa época, estaba bien la idea de hagamos, ¿no? Pero nadie decía, tiene que estar el fotógrafo, tiene que estar los rollos. Alguien se olvidaba de eso, o no estaba la guita, o no estaba la secuencia, o no le dábamos el rol. Vos sos el fotógrafo, así no sepan. Es decir, y no profesionalizarlo, pero sí te bancamos en ese lugar, ¿no? Y menos que menos los escribas.
¿no? Eso quedaba siempre para la crónica de la voz, y que en caso que salía una cosa como muy limitada, ¿no? Nunca generamos el escriba de ciertas partes de la historia del rock de aquellos momentos, o el tipo que iba narrando cosas, ¿no? O si lo hacía muy temporalmente, se cansaba y pasaba otra cosa, como todos, ¿no? Por eso toda esta situación, digamos, yo sé que hay fotos de este recital, las tiene Eduardo Las Heras, como que cada uno va aportando merced de estas posibilidades que tenemos ahora de poder ir armando estas cuestiones. Y a la vez, creo que también hoy tiene como un sentido contar esa historia, tiene sentido de las culturas de Córdoba, y hemos ido derivando realmente, ¿no? Sí, porque uno ve, y me pasa mucho desde que estoy aquí en la radio, veo una enorme movida cultural. Yo me sorprendí cuando volví, porque tuve como unos años ahí que me perdí, estuve en el ostracismo de la sierra, claro. Y volví y veía la cantidad de cosas que había, ¿no? De arte sonoro, de multimedia, claro. Por no hablar de la música, ¿no? Que tal vez era lo más evidente, pero empiezo a ver como movidas que se estaban dando, y lo que veía era como falta de conocimiento por ahí de pensar esa historia actual en un plano más trascendental, ¿no? Como decir, bueno, las luchas de hoy están claramente articuladas con lo que sucedía en la década de los 90 y en los 80, por lo menos, ¿no? Sí, todo eso se iba asentando unas cosas sobre otras, transmitiendo ciertas ideas. Como éramos incapaces de tener ese registro, nos está pasando hoy, empezamos a ver cosas que... mira cómo era esta persona, mira cómo este grupo, cómo sonaba, o esta actuación, o ver a la Furia del Baus en video, o lo que fuera, ver todas estas historias de nuevo, son movilizantes, y empieza a acoplarse como una historia de más coherencia, digamos. En este momento, los que estamos a cargo de algunas cuestiones, por ejemplo, vos ahora invitándome a mí, que sé yo, a la universidad invitándola a Rolando, o Dirty, que son personajes luchadores constantes de esta historia, ¿no? Somos tipos que venimos laburando esto así como una idea de un gran archivo inquieto, sin bases sólidas, empieza a tomar como un pequeño corpus, por lo menos, de pensamiento, ¿no? De que tenga un sentido aquellas cuestiones. Claro. Creo que todos quedamos muy motivados de aquellas sensaciones, entonces... Pero aquellas acciones han sido tan trascendentales, son tan movilizantes. En mi caso, al menos, sigo sintiendo la misma vibra de esto que decís vos, de generar la cuestión hacia atrás, ¿no? De construir esta cuestión. Una de las cuestiones por ahí era, digamos, no existían las redes sociales, no existía Internet, pero al mismo tiempo Córdoba era un lugar donde había pocos medios de comunicación que no fueran los hegemónicos, los instituidos, ¿no? La Voz del Interior, la Cadena 3, Radio Universidad, Radio Nacional, ¿no? Fue un momento donde empezaron a asomar algunos intentos justamente de disputar cierto orden comunicacional que había sido siempre muy cercano al poder, muy oficialista, muy conservador en Córdoba, y entre esas cosas, bueno, yo recuerdo cómo se generan espacios de comunicación. Uno era, por ejemplo, los espacios de encuentro, los pocos que iban surgiendo y mutando, porque era muy raro que un lugar pudiera sobrevivir mucho tiempo. Tal vez Ángelus fue uno de los que más años tuvo, Hangar después le tocó en algún momento, Lado Norte duró muy poquito, ¿no? Sí. La Disquería del Perro era un lugar de comunicación y de encuentro cultural, ¿no? Claro. Y después algunos medios como La Galena, por ejemplo, la FM Galena, y esta revista que trajiste, que es La Imposible, que fue un proyecto editorial para mí de lo mejor que se hizo aquí en Córdoba, y que bueno, tuvo también un tiempo lamentablemente muy efímero. Era muy difícil pensar en medios alternativos y sostenerlos. Yo pienso que nos motivaba la cuestión festiva. Si era aburrido, seguramente no lo haríamos. Y había una cuestión de gestión que alguien tomaba la punta. En eso sí siempre aparecía alguien que gestionaba cosas, ¿no? O qué sé yo. O pintura Mario Pereira para tirar en una fiesta, o quizás los medios para hacer una revista que tenía un pensamiento todavía no muy definido. Por ejemplo, Gustavo Krembil, que fue el director de la revista, él fue el gestor que fue convocando a la gente y fue tomando ideas y ¿qué te parece esto? Es decir, llegar a una situación en la cual convocar determinados personajes que están dando vueltas y se atrevan a escribir, era darnos una chance de eso que estamos hablando, ¿no? Era manejarlo eso, parece que lo hacíamos en un lugar muy público, ¿no? Uno iba y lo hacía, no estaba tomándose en serio las cosas. ¿A dónde podemos llevar? ¿A qué extremo también se pueden llevar las cosas, no? Ir como experimentando, ¿no? Y probando. Era como una experiencia. También me parece que tiene ese postulado post-punk, ¿no? De decir, rompamos todo y empecemos de nuevo. Digamos, no rompamos todo por romper, sino rompamos y empecemos, ¿no?
Una revista que tiene cómics, que tiene informes sobre un mapa del deseo gay en Córdoba, o que tiene ideas de viajes antropológicos y a la vez toda una especie de gran cóctel, digamos, que por ahí tiene que ver con llevarlas un poquito más arriba las discusiones, no quedarnos ahí en las ideas de lo que estaba pasando en la vida normal, digamos, ¿no? Y para mover esa historia hay que creérsela, hay que mentirse y creerse, como dice el Pablo. La consigna situacionista de creerse el rey o el capo del lugar en ese momento sin tener nada, menos dinero, ¿no? Esa era la actitud suicida, ¿no? Sí, y esto que charlábamos recién, un poco de creernos artistas, ¿no? Y de como que no era necesario ninguna chapa, ningún permiso, entrar a ninguna institución que te avale para decir, bueno, lo que hago es arte y a mí no me importa si a vos te parece que no es arte. Era claro, como eso, ¿no? Como vivirlo artísticamente a la noche, a la fiesta, al deseo, al ruido, al caos. Sí, y a la lectura y a las cosas como digamos claro, más... Al cine, claro. Por eso, yo tengo la sensación de que estas cosas perviven, ¿no? Porque continúan, digamos, se siguen dando determinadas cuestiones, pero han sido llevadas a una especie de gran plataforma de consumo. No sé si nosotros consumíamos Bukowski, lo leíamos, no sabíamos cómo, ¿no? Alguien lo compraba, alguien tenía la guita para comprar el original de Anagrama, ¿cierto? Pero después estaba nosotros dando vueltas, alguien lo terminaba de leer, pero estaba latente esa postura. Por ahí vos lo leías en la radio, por ejemplo, era suficiente. Pero para los que sintonizamos, te ubicábamos, te poníamos en un lugar y de eso tiraba una línea de efecto que nos atravesaba. Y no le creíamos a Bukowski, te creíamos a vos, ¿no? Le creímos a Bulacio, o a Crenville, o al pelado Cerveto, o al perro. Esa historia también, ¿no? De que los importantes éramos nosotros. A mí, esta nota, vos hablabas de una nota que hay de Cusco, por ejemplo, acá. Yo después de leer esa nota, 3 años después, estaba viajando a Cusco. Todos fuimos al Cusco. Claro, era como eso, ¿no? Era como... O después de haber leído la nota de Gaby Giorgi sobre Córdoba gay, iba y conocía la Piaf, por ejemplo. Claro, quería conocer eso, claro, ¿no? Claro. Había como necesidad de andar en un mapa, una cartografía, digamos, cordobesa que era muy muy ambigua, muy escondida, muy under, ¿no? Y había como que acceder a cierta información para experimentar eso, si no parecía que Córdoba era únicamente la Córdoba del cuarteto, la Córdoba de los actos oficiales, como mucho el del Festival Internacional de Teatro. Porque había como mucho de mestizaje, había mucho de situacionista, ¿no? Sí. Pero había a la vez una enorme diversidad. Una de las bandas y de grupos que tenía que ver como que era todo muy informal y caótico, ¿no? Washington Canezú y las Solapas, por ejemplo. Era como una cosa más performática por momento que pensar en una banda. Lo mismo pasaba con los enviados, ¿no? ¿Cómo podrías contarle vos a alguien que era, por ejemplo, Washington Canezú y las Solapas? Porque no era solo una banda. Claro, tiene un origen, digamos, desde el nombre quizás demasiado cotidiana, además hasta casera, ¿no? Éramos 3 chicos de secundaria. Tuve una pequeña experiencia teatral en mis últimos años, y una cosa muy muy mínima, y después mis compañeros dejaron de estudiar. Teníamos la idea de hacer un grupo, pero tampoco lo éramos. Y cuando entramos ya en la primaria democrática, nos encontramos de nuevo y nos dimos cuenta, digamos, que había que hacer una banda. Es decir, la cuestión es hacer una banda. No teníamos los instrumentos directamente. No había una posición frente al aprender ni todo eso, era como un postulado más definitivamente punk, ¿no? Teníamos ganas de idea de esa adrenalina, y después nos dimos cuenta que nos quedamos con la adrenalina, no nos quedamos ni con los fraseos, ni con los riffs, ni con nada, es decir, no nos interesaba nada, más las pequeñas cuestiones tipo Talking Heads, que uno veía un David Byrne que operaba desde un lugar más teatral, otro tipo de postura, o lo mismo Laurie Anderson, o qué sé yo, compañeros como Los Viejos Putos, que era una banda totalmente de callejera que tampoco tenía ningún tipo de manejo de instrumento. Eso iba animando, merced también a esa fusión que había de los cruces con el teatro, ¿no? Esa idea del teatro de, bueno, ahora conectarse con el compañero, ¿no? Esa historia, esos primeros contactos, eran liberadores para chicos de barrio. Curiosamente, nuestras 3 madres trabajaban cosiendo para otros, como se decía antes, ¿no? O sea, hacían costuras. Hacían para afuera. Hacían para afuera, o eran modistas también cuando tenían el tipo de las categorías, de acuerdo a quién venía a coser, ¿no? A pedir las cuestiones. Y de ahí viene la cuestión del Canezú, digamos, y las solapas, digamos, hay una cuestión que estaba siempre dando vueltas, Canezú, las solapas, y de hecho, las primeras gráficas son en papel de molde, eso que tenía la revista Burda, una cuestión por así. Entonces me pasaba como media de un juego
medio naif, que después fue tomando un perfil más, ya entrando en el mundo del rock, más experimental y más arriesgado, ¿no? Subíamos sin saber letras ni nada. Curiosamente, esto es el 12 de diciembre, yo cumpleaños ese día, el día siguiente, de Los Redondos, que no fue nadie, Dirty Ortiz y Fabián Falcón hacen un festival muy grande en el comedor, en la explanada. En la explanada de afuera, sí. Fue un día de verano, 13 de diciembre, espectacular, y se llenó de gente, y aparte le habían puesto, era la presentación del FM Líder, que creo que es un antecedente de esta radio. Claro. ¿No? Tenían un programa de radio ellos, y convocaron, por radio se convoca mucha gente, gratuito, y fueron todos, ¿no? Tocaban Astro Boy, las grandes bandas del momento, de nuevo, Pasaporte y Proceso, todas estas bandas. Nosotros éramos como había como subbandas que nos invitaron y éramos nosotros, ¿no? Y ahí fue como nuestro estreno, pasamos de ser una subbanda, de nada, de tocar acá en la pieza, a escenarios, con el Gato Negrini de sonidista, y con gente que había grabado discos. Nosotros no teníamos instrumentos, fue una cosa así bastante intensa. Yo improvisaba las letras, simplemente, subí e improvisaba. Entonces en un momento subo al escenario, me tropiezo y cae la guitarra y subo con una que 2 cuerdas menos. Y siempre acostumbrado a tocar en un lugar como este, muy pequeño, y esto era en un escenario grande, de festival, ¿no? Entonces el baterista estaba muy lejos, y estábamos todos muy lejos entre nosotros, ni nos escuchábamos siquiera. Entonces yo escuché que alguien largó y largamos. Y yo empecé a improvisar y en un momento, entre las frases, se me ocurrió un relato que tiene que ver con 2 dictaduras, la de Polonia y la de Argentina en ese momento, de un partido que se jugó en Rosario. Un relato muy famoso en aquella época, un penal que patea un polaco que lo ataja Fillol, famoso penal. Y yo empecé a cantar, patea Deina y ataja Fillol. ¿No? Va a patear, el anuncio va a patear de Deina, va a atajar Fillol. Y una apatía absoluta, ¿no? Ahí. Y de pronto lo veo en medio del público, el guitarrista Astro Boy, Cazón. Eric Cazón aparece entre esta nebulosa de gente que miraba por otro lado, realmente apática, que miraba de reojo. Y yo en ese momento estudiaba Kung Fu, una materia de la época, ¿no? Y empiezo a hacer esta gestualidad, y él me dice, seguí con eso, que hacer esa gestualidad y que cantara eso, nada más. Y bueno, terminamos una especie de esos gritos de histeria, de gente golpeando el escenario, las chicas golpeando el escenario, fue una cosa de locos, duró un tema que duró unos 10, 15 minutos, uno con ese mantra, ¿no? De patea de ahí, una ataja Fillol. Era ese momento nada más, ¿eh? Claro. A la semana siguiente ya nos convocan, una producción, nos dicen, escuchen, chicos, van a abrir para Mus, que en ese momento lo producía el Pierre, el que se menciona la canción de Los Redondos, del primer disco. Claro. Que era el Vitricida. Producía este show. No sé qué, bueno, como banda soporte éramos nosotros, que éramos unos salvajes en el ensayo, estamos desatados, es decir, no es que había un plan de qué íbamos a hacer, ¿no? Fue en el Pabellón Gris, que hacíamos este festival, y tocaba Mus, ¿no? Con los Braceras, una banda que sonaba impresionante, finísimo, sí, una cosa muy sofisticada, fina, ¿viste? No sabíamos bien todavía qué éramos. O sea que, digamos, fue como una especie muy curiosa de ese primer encuentro con la masa, que conseguimos cierto suceso y estar bien y todo eso, que tener un par de ensayos y hasta novia conseguimos, y perderlas al sábado siguiente en el festival que vino, porque fue horripilante. La gente que fue a ver música, nosotros no entendimos bien qué quisimos hacer tampoco, la improvisación no salió, pero la improvisación. Claro, toda improvisación. Claro, a nosotros no importaba mucho si salía bien o mal, pero a la gente sí le importaba, ¿no? Que estaba abajo. En ese momento lo viví de ese modo. Esto es una muestra mínima de muchas cosas que pasan. Era el teatro de imágenes, era los viejos putos, los enviados del Señor. Los enviados también eran como gestiones de lugares, parajes desconocidos. Sí, baldíos, yo me acuerdo la primera vez en un baldío, en un estacionamiento, en lugares que uno llegaba por el dato y no sabía con qué se iban a encontrar, y los músicos tampoco tenían idea de qué iba a pasar, ¿no? Claro. Era muy loco eso. Sí, lo menciono en el libro ese que tocan en el Audax Córdoba, que tocan en vivo, y bueno, la gente iba arriba del escenario y ellos abajo. Y en medio apareció un camión de residuos patógenos, ¿no? Que descargaba en escena los residuos, y había chicos tirando botellas. La escena era como dantesca. Pero era eso, tampoco importaba si estaba muy bien o muy mal. El problema fue, parecido que el registro de todo esto, ¿no? Claro. Esto que lo charlamos tan fácilmente, después cualquiera que estuvo ahí se acordó, pero digamos, este rescate, incluso esta posibilidad de hablarlo, disculparlo también un poco, es como ya ubicarlo. También me parece que es una cuestión que tiene que ver con los años en los cuales se superan ciertas
ciertos problemas, personales, claro, o celos, o sí. quién le robió qué cosa quiere, o qué idea, o cuestiones, ¿no? Por eso me parece que cuando uno se inscribe en esa historia, me parece que es importante también bajarlo a lo que era. Tampoco, es decir, contarlo como una leyenda, pero también bajar las realidades de lo que era, ¿no? Se hacía con muy poco y los resultados quizás no eran tan soberbios, ¿no? Quizás era un fracaso interesante, quizás eso es lo que más importaba. Sí, totalmente. Pero éramos ricos en experiencia, lo que quedaba era una vibración muy contagiosa aparte, ¿no? Bueno, parte de lo que está contando Humberto acá está en el libro Yo estuve ahí, uno de los testimonios es el tuyo, se suman un montón, está buenísimo en ese sentido porque es claramente un collage de experiencias, no interpretaciones sino testimonios, ¿no? Creo que eso de lo testimonial está bien claro y sobre todo le devuelve cierto misticismo, cierta rebeldía a una ciudad que por ahí parece donde nada hubiera pasado durante esas épocas, ¿no? Porque es muy poco lo que quedó justamente registrado y es muy poco lo que logramos instalar dentro del relato de la Córdoba de esos años, ¿no? Y aparte el espíritu era anti-institucional, no es que pretendíamos eso. No es que nos divertíamos, es decir, contra las instituciones más rígidas, por ahí de forma más virulenta, por ahí de forma más elíptica, pero la postura era clara en esos aspectos, ¿no? Sí. Algunos se sumaban, otros no, me parece que eso fue la primera instancia de ese momento. Siempre vuelvo y lo bajo y digo que era una fiesta, ¿no? Sí. Estábamos en estado de fiesta, por ahí en otro estado no sé si lo hubiéramos hecho. Totalmente. Creo que había una postura que tenía un viso político, todos veníamos de la zona oscura, de estar, digamos, reinterpretando esos años de dolor, éramos como héroes accidentales, digamos, de esa superación de esas cuestiones, ¿no? Así teníamos hermanos en el exilio, o gente que le había pegado el balazo al lado, eran marcas muy profundas que todavía empezaban a visorar la dimensión trágica, la dimensión sí. de lo que se acaba de vivir, ¿no? Entonces había una cuestión que estaba ahí como toda una pátina oscura, una pátina oscura que miramos de reojo o nos invadía cada tanto, ¿no? Fue bueno el movimiento SRUM, que después se arma ese movimiento anarco-surrealista, fue un desafío muy fuerte. De hecho en arquitectura formamos, ¿te acordás de ese movimiento que se armó? Que fue como una cuestión política, ganamos varias elecciones y que procedió dentro de estos marcos, digamos, de movimientos casi dadaístas o de desafío. Y bueno, para unos que habíamos militado en algunas izquierdas o veníamos en lugares más confrontativos, digamos, directamente de lo político real, como se llaman, nos miraban como los tipos de fiesta, ¿entendés? Miraban como un lugar así como los lumpen. O los lumpen o todo lo opuesto, sí, ¿no? Como que éramos los reaccionarios. La palabra era reaccionario en aquel momento. Reaccionarios, efectivos, es decir, frívolos, ¿no? Y lo que nos atravesaba era el pensamiento y la lucha con herramientas nuevas, ¿no? Con la imaginación como primer elemento y con idea de microcélulas para trabajar. Es decir, no andábamos solos haciéndonos las estrellas, sino que generalmente eran como pequeñas microcélulas. Uno compartía una banda de rock con uno, o este movimiento con otro, o hacía esta historia política con otro, o trabajaba. Yo hacía trabajo social también en ese momento, daba clases en el Pisurno, por ejemplo, que era lo opuesto, ¿entendés? Y ahí llegaba y nada que ver con esto, caía con los pelos así y tenía... Bueno, el Pisurno. 30 niños que te decían papi, ¿no? Me parece que esa cuestión es la que también te pone en Córdoba en un lugar que inmediatamente la realidad te llega y te pega rápidamente. Sí, llegas así. Puedes evadirla, ¿no? Puedes vivir en múltiples Córdobas también, siempre digo, claro, ¿no? Por ahí... Sí. Burbujas. Claro. Bueno, estamos hablando de esto que sucedió en esta Córdoba durante las décadas de los 80, 90, pero bueno, además de contarles del libro Yo estuve ahí, que se va a estar presentando, ¿vas a estar el miércoles ahí en la Casa de Pepino? Estamos ahí, claro. A las 19 horas en Casa de Pepino se presenta el libro, vamos a estar algunos de los que escribimos, y recordamos también el libro sobre el arte de Córdoba que nos contabas, que salió para que la gente esté al tanto. Yo lo leí ahí justamente... Sí, es un libro que editó una pequeña editorial de acá de Córdoba y que también es un compilado sobre la idea es como la pregunta sería, ¿cuándo comienza el arte contemporáneo en Córdoba?
Córdoba, digamos, tiene una tradición de la pintura, de la escultura, todas las historias de las tradiciones cordobesas, de las artes y sus escuelas. Y también hay momentos de repliego, de aparición de nuevas cuestiones que tienen que ver con experiencias ajenas, con conceptualismos que nacen en otros lugares, cómo se va produciendo esos fenómenos, ¿no? Considero que estas performances que se hacían en aquellos momentos tienen que ver con esa idea de arte contemporáneo. O sea, Gustavo Blázquez, unas personas muy interesantes que reflota ese momento, ¿no? Habla de los 80 en ese aspecto. Y otros hablan, qué sé yo, de las fiestas Mundo Mix en el Chateau. Cada cual va buscando cuál fue el punto, digamos, cuál se decía, bueno, acá comienza el arte contemporáneo. No se va nadie muy lejos. Lo que sí todos coincidimos en una cuestión, tanto acá como en el otro libro, que todo arrancó con una fiesta. Siempre como de noche. Se apagaban unas luces, ¿no? O había poca luz o la gente se encontraba por ahí. Siempre tenía ese espíritu. Una que sepamos todos, se llama el libro, sí. Desvío sobre los comienzos del arte contemporáneo en Córdoba. Es de Unidad Básica, la editorial. Me parece como junto a Yo estuve ahí, Testimonios del Rock en Córdoba, van como permitiéndonos justamente caminar sobre las experiencias y la posibilidad de seguir pensando que las memorias y las experiencias artísticas se construyen colectivamente, por eso también estos libros son corales, ¿no? Está buenísimo. Claro. Y también liman diferencias. Claro. Porque quizás está esa cosa de pintor y todo eso queda limado cuando uno empieza a contarlo también. Hablaste de mí, qué bien, ¿no? Humberto, nosotros un enorme placer tenerte acá en el programa, charlando. Vos, Pablo, para mí es una emoción cuando nos vamos una vez por década, ¿no? Sí, cada tanto nos vamos encontrando. Bueno, ahora nos vamos a encontrar el miércoles. Ahora 2 veces en una semana. Dale. Gracias, Humberto.